venir. ¿Qué tal? Gracias, la verdad, tenemos discusiones fuertísimas. Está bravísimo. Bueno, gracias por venir. La sección se llama 3x1. Vamos a hacer trampa, la vamos a convertir en 3x2. 3x1 tiene que ver con que vos traes 3 libros que de algún modo marcaron tu vida como lector, y yo te regalo uno, y te regalo 2. O sea, elegimos 2 para cada uno, pero porque no nos decidíamos. Como quien, dudoso, le agrega a la flor el disco, ¿viste? No. La próxima vez invítame a 3x3 y me llevo 4 libros. Vamos a duplicar. Y va para arriba como loco. Bueno, para empezar, ¿a qué edad arrancaste a leer? Arranqué a leer tempranamente y lo primero que leí fue historietas. Lo primero que leí historietas, la colección Robin Hood, fueron las primeras lecturas. Y también mi papá había provisto la biblioteca de algunas colecciones, una historia de Levene, bien al gusto de la historia oficial de la época, una colección se llamaba Mundo Pintoresco, que era una recorrida por el mundo, donde yo conocía el mundo en la década del 50, 60, 50, mirando fotos del mundo de la década del 20. Sí. La velocidad que tenía el mundo editorial en relación al mundo de consumo, ¿no? Entonces veía, por ejemplo, fotos de Baviera o Bavaria con esos alemanes vestidos con ropas de la década del 10, prácticamente del siglo XIX, o tribus que ya no existen más. Pero lo que me motivó a leer fueron las historietas, mucho. Y hablábamos con Sasturain de que ese fue el punto de partida de él también, ¿no? Y que hoy no hay tanta disponibilidad de historietas. Incluso una de mis colecciones favoritas era clásicos del cine. Ajá. Las famosas revistas mexicanas, se decía. Y bueno, ahí se juntaron las dos vocaciones, ¿no? La lectura y el cine, que vino luego como vocación. ¿Y cuándo llegaste? Y a ver, ¿a qué llegaste primero? ¿A la literatura más elaborada, más trabajada, o a la historieta más fina, a Prat? No, fue paralelo, fue paralelo porque la historieta más fina la leía sin saber que era historieta fina. Claro, como todos los que leímos esa historieta. Claro, leía Prat y me gustaban mucho las historias de guerra y los policiales. No sabía que estaba leyendo historieta fina. Claro, yo tampoco. Ya me había alejado bastante. Pero viste que el tiempo te mejora el paladar y cuando volvés no podés crear ese dibujo. Sí, tal cual. Exactamente, sí. Creo que eso motivó. Fíjate vos que en la historieta conviven los dos mundos por los que luego optaría, ¿no? Que es el mundo de las letras y el mundo del cine. Ahí están, digamos, se esboza el mundo de la imagen, de los dibujos, y el mundo de la narrativa en el relato, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son los 3 libros que elegiste, pero ¿cuándo empezaste a leer política? Que veo que trajiste un poco, ¿y cuál fue el primero que te marcó? Bueno, política empecé a leer a los 16 años. 15, 16. A los 15 alguna cosa también leía, pero no muy desordenadamente, como podría ser el libro de Massetti, ahora no me acuerdo el nombre, el libro de la experiencia guerrillera de Massetti en Tucumán, en Salta, el diario de Che Guevara, libros que fundamentalmente marcaban un cierto viraje o interés por la revolución que de alguna manera tenía lugar en todo el mundo. ¿Vos de qué año sos? Yo nací en el 52. Sos del 52, de tal modo que 16 años más tarde estamos en el 68, ponele. Claro, sí, es la época, por eso digo, del 68, por eso yo lo que pasa es que cumplí años en agosto, cumplo años el mismo día que Cortázar, y 26 de agosto, de manera tal que yo cuando calculo mis años, yo iba un año adelantado al colegio, hoy no me hubieran aceptado como me aceptaron escribirme antes. Entonces yo tenía 16 años cuando cursaba el último año de secundario, ¿no? Y tenía 15 cuando cursaba cuarto año. Vamos a averiguar un poco más a través de los libros que elegiste traer. Pero hay una etapa previa que es extraña, que debería subrayarla, que es que casi en paralelo, cuando estaba en quinto año del primario, tuve de profesora Blas Alberti, que es un escritor, un crítico, que ahora vive en España, muy reconocido, novelista también, que fue director de publicaciones del Instituto de Cooperación Iberoamericana, el ICI, y él cuando estaba en quinto año me acuerdo que daba como tema una composición, y yo en lugar de escribir una página escribía 5. Y él me alentaba con unas notas, me acuerdo usaba una virome verde en vez de roja, y me ponía una nota de 6 renglones, un comentario, excelente, bueno.
Y también llegué a hacer, en vez de composiciones, poesía. Ah, Y también, y el tipo, Blas Alberti, realmente y al mismo tiempo te da manija. me daba mucha manija, y entonces casi leyendo un poco, motivado en la poesía no solo por la literatura y la lectura de la poesía, que también había leído a Lorca, bueno, había leído a Neruda ya tempranamente, a León Felipe. Ahí, digamos, me largué a escribir. Y también motivado por las canciones, ¿no? Las canciones de Molina, que escuchaba, de Chico Buarque, todo ese movimiento del canto popular que ya se esbozaba. También me largué a escribir poesías que podrían haber sido canciones. Lo que pasa es que no hacía música. Está muy bien. Primero de los 3 libros que elegiste. Bueno, este libro se llama Historia de la Nación Latinoamericana y sabrás que en este momento está muy popularizado porque es el libro que el comandante Chávez, presidente de la República Bolivariana, leyó en su reunión, leyó fragmentos y comentó fragmentos con la presidenta Cristina, Sí. y que también lo ha leído este libro, antes que Chávez. Este libro yo lo leí cuando tenía 16 años. Lo compartíamos, era un ejemplar que tenía Mario Oporto, actual director general de escuelas, vivía en el mismo edificio que yo, diputado electo, Mario Oporto, y un tío de él había fallecido y había dejado una biblioteca en herencia, que la recibió Mario, y ahí apareció este libro, que coincidía un poco con una indagatoria que teníamos, que compartíamos con él, de este encuentro entre un pensamiento de izquierda y un pensamiento nacional, este encuentro posible Contá a entre... la gente quién fue Jorge Abelardo Ramos. Bueno, Jorge Abelardo Ramos fue un político, un pensador y un historiador, fundador de un partido, uno de los fundadores de lo que se conoce como Izquierda Nacional. Fue el dirigente principal del Frente de Izquierda Popular, que actuó como partido durante unos años, después siguió siendo la Izquierda Nacional con otros nombres, pero es de alguna manera el gran ideólogo de lo que podemos definir como el revisionismo de Izquierda Nacional, ¿no? Este libro, Historia de la Nación Latinoamericana, es realmente fantástico y estoy muy contento de que se haya reeditado y no te digo lo orgulloso que estoy de haber hecho el prólogo. Claro, pero contarle a la gente, si podés, ¿qué tiene de diferente esta mirada que justamente rescató esta semana Chávez y Cristina y vos como secretario de Cultura de la Nación? ¿Qué tiene esta mirada de la historia que la diferencia de las otras dos más conocidas? En este libro la mirada no es que se diferencia de un pensamiento, es fundamentalmente lo que se conoce como Izquierda Nacional. O sea, este libro no hay muchos libros como este que dame un ejemplo, concibe a un momento de la historia y contame por qué Ramos lo cuenta diferente o lo ve diferente a lo que... Bueno, Ramos en este libro lo que cuenta diferente es que unifica la totalidad de la historia de América Latina como una sola historia. Deja de contar, como se han contado en las 20 repúblicas, los 20 países resultado de la balcanización. Él concibe a América Latina como una nación y los procesos de liberación y de dependencia como parte de un mismo proceso histórico. Unifica la historia en un proceso común para toda América Latina. Y esto es novedoso, porque nosotros seguimos estudiando la historia argentina y no sabemos muy bien quién fue Morazán, desconocemos casi todo sobre Sucre, ignoramos cuál fue el proceso que llevó a que las Provincias Unidas se partieran en 4, es decir, lo que es Uruguay, República Oriental antes, lo que era la banda oriental, Paraguay, la actual Bolivia, que lleva el nombre del libertador que quería la unidad de América Latina, y fue el último desprendimiento, y lo que es la actual Argentina. Es decir, Ramos concibe la historia de todos estos países como una historia común, entrelazada y que interactúa, tal cual la concibieron originalmente San Martín y Bolívar, y muchos otros, ¿no? Muchos otros, Sucre, el mismo Artigas, y están los que luego reconstruyeron en el siglo XIX y XX una historia donde tuvieron que sacar del arcón de los recuerdos próceres que lo eran de otro proyecto, por ejemplo Artigas, que era el prócer, digamos, o el héroe de una lucha integradora y federal de las provincias, de provincias argentinas y la actual República Oriental de Uruguay, lo tuvieron que reinventar como un prócer uruguayo, cuando en realidad es un prócer común. Ramos define, por ejemplo, Artigas como el más grande caudillo federal de los argentinos. Claro. Argentinos orientales y argentinos occidentales. En ese sentido es un libro, primero, muy bien escrito,
y que le permite a uno integrar algo que, porque la peor balcanización no ha sido la constitución de 20 países donde debería haber habido una gran nación. Ramos, en otro gran libro que es Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, sintetiza, y creo que esto responde del todo tu pregunta, sintetiza la idea de que somos un país porque fracasamos en ser una nación. Y somos argentinos porque no pudimos ser latinoamericanos. Y hoy, que estamos desandando ese camino de balcanización, de división y de derrota, con presidentes y